Hola iglesia, muy buenos días. Qué gusto tenerles una vez más en esta reunión virtual. Nos disponemos entonces para adorar al Señor y para escuchar su palabra. Quiero felicitarte por estar aquí dispuesto como un discípulo maduro que persevera en la oración, en la palabra y en la comunión los unos con los otros. Así que nos preparamos para un gran tiempo con el Señor. Derramó en la cruz el pecado.
En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Toda gloria y majestad. Gloria a ti, Señor. En aquella cruz Me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. honra, gloria, poder, majestad sea el Rey de toda la creación. Bendito sea el Señor que nos ha dado vida y nos ha dado esperanza a través de su muerte y su resurrección. Señor, hoy elevamos a ti nuestra adoración y proclamamos, Señor, que tú eres el Rey que ha vencido la muerte. Y si hoy podemos vivir, si hoy disfrutamos de la gracia, si hoy disfrutamos, Señor, de una comunión contigo, es porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Señor, no tememos a la oscuridad, no tememos, Señor, al despropósito, porque tú nos has dado luz y en tu luz hemos visto tal y como tú ves. Porque verte a ti, Señor, es entender que la vida tiene sentido y cobra sentido en ti. Por eso hoy cualquiera que dice no tiene propósito en ti, no tiene propósito en la vida, Señor, es porque desconoce lo que dice tu palabra. Pero tú vienes a afirmar: en ti tenemos propósito, en ti, Señor, y existimos para adorar tu nombre. Y por eso oramos: revélanos tu plan, revélanos tu propósito, ese propósito que nos lleva, Señor, a adorar, pero también a tomar nuestra posición de autoridad y saber de que tú venciste en la cruz y que no hay nada ni nadie que nos separe de tu amor. Hoy proclamamos, Señor, las cadenas se rompen, todo argumento de mentira se cae en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. En tu nombre hay libertad, en tu nombre hay sanidad. Y por eso hoy decimos: el Rey vencedor eres tú, Señor. Y alabamos a aquel que nos dio vida y esperanza. A Jesús sea nuestra adoración. Por nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está en saber que eres el Rey vencedor, que eres duda y mi defensa, Salvador, mi amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo calla. Eres el Rey vencedor. Hoy tu gloria llena el templo, sobreabunda tu poder. Por tu gloria viviré para adorar. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor, aleluya.
por nosotros, al perdido alcanzarás. Tú jamás serás vencido, eres el Rey vencedor, eres Cristo el Mesías. Esperanza tú nos das, por tu gloria viviré para adorar. Aleluya, eres vencedor, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor. Tú eres vencedor, rompiste mis cadenas. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. En la cruz pagaste el precio, en la tumba sepultaron, mas no pudo contenerte. Eres el Rey vencedor. Aleluya, eres vencedor, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Soy vencedor. ¿Recuerdas esto? ¿Sabes de qué se trata? Sí, es Navidad. Tiempo de celebrar. Tiempo de estar en familia y con amigos. Un tiempo para compartir. Te invitamos a nuestro especial de Navidad el domingo 20 de diciembre a las 7:30 p.m. Conéctate a través de nuestro canal en YouTube. El encuentro te desea una feliz Navidad.
Navidad. En esta Navidad expresamos nuestro amor y solidaridad con nuestros hermanos de la isla de Providencia. Como familia Encuentro, nos unimos para enviar nuestra ofrenda de amor. Envía tus donativos a nuestras oficinas o a través de la cuenta bancaria. Únete a esta iniciativa y el 21 de diciembre hagamos palpitar de gozo el corazón de la iglesia en Providencia. Navidad es dar con generosidad. Navidad. Hola, muy buenos días, iglesia. Un gusto compartir con ustedes una vez más la palabra. Les invito para que asumamos la actitud correcta y podamos disponernos para escuchar el consejo de Dios para esta mañana. Quiero iniciar esta reflexión contando un cuento. Quiero hacer claridad en que no es una historia bíblica. Dice la historia que había una vez un hombre llamado Latif. Latif era un hombre que vivía en alguna región del Medio Oriente. Era uno de los hombres más pobres del reino. Latif vivía de la caridad y también del intercambio de sus saberes y de su experiencia por algunas monedas que las personas del pueblo le daban. La metodología era la siguiente: él se sentaba frente a su casa y las personas que quisieran resolver una pregunta o una inquietud o que quisieran recibir un consejo específico, se sentaban frente a Latif, le hacían una pregunta y si estaban satisfechas con su respuesta, entonces le daban una moneda. Un día el rey pasaba por la casa de Latif y le preguntó a sus consejeros: ¿quién es él? A lo cual le respondieron: es uno de los hombres más pobres del reino, pero también tiene fama de ser uno de los hombres más inteligentes. Al rey le llamó la atención y tenía una pregunta personal que hacerle. Se sentó frente a él y se la hizo. La respuesta de Latif fue muy sensata y fue muy justa. El rey quedó satisfecho con la respuesta que Latif le dio, incluso quedó admirado de la gran sabiduría que había en este hombre. Por lo tanto, le dijo a Latif: mira, quiero invitarte a que vayas conmigo al palacio y me ayudes a gobernar. Sabes que mi padre ha muerto, soy un rey inexperto y este pueblo necesita decisiones justas y sensatas y yo no estoy a la altura de lograr esto. Te invito para que vengas conmigo al palacio. Latif se rehusó diciendo que estaba bien donde estaba y que no quería ese puesto de honor. El rey insistió hasta que finalmente le convenció. Latif se fue a vivir al palacio del rey. Todos los días el rey va a la habitación de Latif, se sienta frente a él, le hace una pregunta y la respuesta sensata y sabia no se hace esperar. El rey empezó a ejecutar las respuestas que Latif le daba. Empezó a ejecutar todo lo que Latif le decía en el pueblo y el reino comenzó a prosperar. El reino fue gobernado bajo principios de justicia y fue gobernado con principios muy sensatos. El pueblo estaba feliz con el rey y también estaban felices con Latif. La popularidad de ellos dos era muy positiva entre las personas del reino. Sus consejeros, los consejeros del rey, se empezaron a sentir envidiosos porque Latif era el segundo hombre al mando del reino y empezaron a buscarle la caída.
En una ocasión se le acercaron al rey y le dijeron: Su Majestad, hemos descubierto a Latif. Está planeando un complot contra ti. Él quiere desbancarte del puesto real. Él quiere ser el rey. Está preparando un complot. El rey pregunta: ¿pero por qué dicen esto? Vemos que todos los días a las 5 de la tarde va a una habitación secreta del palacio. No sabemos con quién se reúne, pero estamos seguros que allí está planeando algo en contra tuya. El rey, con un poco de curiosidad, pero al mismo tiempo con algo de incredulidad, porque confiaba mucho en él, lo esperó en dicha habitación. Efectivamente, a las 5 de la tarde, Latif llega a la habitación y el rey toca a la puerta. Él abre, no hay nadie en esa habitación y Latif le dice: Su Majestad, ¿qué hace aquí? A lo que el rey responde: me dijeron que estás armando un complot en contra mía y vengo a verificarlo. Le deja entrar a la habitación y en la habitación no hay ventanas, no hay otras puertas, no hay otra entrada y solo hay una manta vieja, unas sandalias viejas y un plato de madera. El rey le pregunta: ¿a qué vienes aquí todos los días a las 5 de la tarde? Latif le responde: vengo a encontrarme con estas cosas. El rey dice: no te entiendo. Y Latif responde: Su Majestad, el colchón en el que duermo es demasiado confortable. Las sábanas son muy sedosas y suaves. La comida es de alto nivel. El salario que tengo es muchísimo más que suficiente. Puedo ayudar a muchas personas, pero la gloria que recibo, el honor que recibo por ser el segundo hombre después del rey es impresionante. Me siento muy bien en donde estoy. Por eso, todos los días a las 5 de la tarde, vengo a este lugar a encontrarme con esto. Estos son los elementos que yo tenía antes de venir aquí. Y vengo con la intención de que no se me olvide nunca de dónde vengo y quién realmente soy. Y el rey le pregunta: ¿y quién eres tú? Él dice: soy uno de los hombres más pobres de este reino. Y aquí una historia de un hombre que lucha por conservar su humildad, que lucha por derrocar el orgullo que empieza a nacer en su corazón a partir de toda la posición que en este momento está sintiendo. Es un cuento que deja en evidencia nuestra naturaleza orgullosa, el orgullo que corre por nuestras venas, que tanto despreciamos en el otro, pero que finalmente también corre por nuestras venas. Esa sensación de irnos llenando de la posición, de los cartones o del dinero o de lo que nos rodeamos para empezar a sentirnos privilegiados, especiales, incluso mejores que otras personas. Esa naturaleza orgullosa que nos lleva a competir con el otro, que nos lleva a estar en una constante competencia para ganar, para ser mejor, para poder mirar hacia abajo y poder decir: yo soy mejor que ellos. Es lo que nuestra naturaleza pecaminosa busca, es lo que nosotros finalmente buscamos. Criticamos con mucha facilidad a los gobernantes, pero no tenemos ni idea cómo seríamos nosotros en esas posiciones de poder. Está claro que todos nosotros reconocemos un corazón orgulloso y reconocemos la lucha de Latif en contra del orgullo que se despierta en sí, porque nosotros también lo hemos experimentado. El orgullo es algo que se siente en competencia con el otro. Generalmente no nos sentimos orgullosos cuando estamos solos. El orgullo se fundamenta en la superioridad frente al
otro. Un hombre orgulloso rara vez es agradecido porque nunca piensa que obtiene todo lo que merece. Empezamos a considerar que somos especiales y que merecemos más de lo que recibimos, que merecemos más de nuestra pareja, que merecemos más de nuestros hijos, que merecemos más de la empresa, aún más de la iglesia, que merecemos mucho más de lo que realmente recibimos porque consideramos que nosotros somos especiales. Y esa es nuestra naturaleza y esa es nuestra realidad. Por esta razón, Jesús, a vísperas de su muerte, cuando había llegado la hora de consumar su plan aquí en la tierra, quedándole la última noche con sus discípulos, Jesús, entre todo su repertorio de sabiduría celestial, escoge una lección ilustrada de humildad, de humilde amor para compartir con ellos. Una lección frente a la cual rendiremos nuestra naturaleza orgullosa esta mañana. Y antes de entrar en esta historia, permítanme explicar el contexto. Jesús se encuentra frente a la última noche aquí en la tierra. Jesús está preparando la cena de la Pascua con sus discípulos y da los instructivos de esta cena donde conocemos usted y yo la cena, la última cena de Jesús con sus discípulos, que de hecho celebramos hace unos días la conmemoración de este evento de Jesús con sus discípulos. Y Lucas nos permite ver que los discípulos entraron a esta reunión discutiendo quién de ellos iba a ser mayor en el reino de los cielos. Y en ese contexto de discusión de quién va a ser el mayor, Jesús aprovecha esa oportunidad para contarles una parábola, pero en esta ocasión fue una parábola vivida, ilustrada. Él mismo fue el protagonista de esta parábola. Y quiero que nos acerquemos al texto, Juan capítulo 13, del versículo 1 al 17. Pero quiero que esta vez podamos ver el texto recreado. Un excelente video que encontré que nos permite acercarnos al texto como si fuéramos niños. Así que veamos pues con atención este video que nos relata Juan 13 del 1 al 17. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. En ese tiempo, los judíos estaban celebrando una fiesta llamada Pascuas, que se había celebrado desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Entonces Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén a celebrar. Jesús tenía 12 hombres que lo siguieron a través de su ministerio, que eran llamados discípulos. Jesús y sus discípulos se reunieron para una última cena juntos. Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos y sabía que le había llegado la hora de dejarlos y regresar al cielo. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo: ¿Me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió, pero algún día lo entenderás. Pedro dijo: jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dijo que si no se los lavaba, no iba a pertenecer a él. Entonces Pedro le dijo: lávame también mis manos y mi cabeza, no solo mis pies. Pero Jesús le dijo que no era necesario, que solo necesitaba lavar sus pies para que Pedro quedara limpio. Entonces Jesús terminó de lavar sus pies
y dijo que los discípulos debían hacer a los demás como Él había hecho por ellos. Les dijo que siguieran el ejemplo que les había dado para que sirvieran unos a otros y nunca pensaran que eran más importantes que otros. Entonces Dios los bendecería por hacer lo que Jesús les había enseñado a hacer. He titulado esta reflexión Humilde Amor, porque finalmente es lo que pasa en este texto, es lo que pasa en esta historia fantástica que Juan nos permite ver. Esto que vemos en el video, que es normal para nosotros y que hemos escuchado infinidades de veces, este escenario donde Jesús lava los pies de sus discípulos, es realmente una situación muy extraña, muy rara para los judíos de ese entonces. Para nosotros hoy es normal porque lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos visto en diferentes videos y nos lo han ilustrado de muchas maneras. Pero para ellos en ese contexto era muy extraño. Primero, Jesús era el hombre más importante de ese recinto. Y la costumbre de ese entonces indicaba que los pies los debía lavar el esclavo de menor rango. El esclavo de menor rango de la casa. Era una costumbre porque generalmente en ese entonces se usaban sandalias y los caminos eran de tierra y en muchas ocasiones a veces los caminantes compartían camino con los animales y los pies se untaban de polvo, de tierra, incluso en muchas ocasiones se untaban de estiércol. Así que cuando una persona llegaba a una casa, el anfitrión ofrecía agua, ofrecía una toalla y la oportunidad de limpiar los pies antes de entrar a la casa. Y también debería ofrecer el esclavo de menor rango, que era el encargado de cumplir con esta función. En este caso, en esta historia que vimos hace un momento, parece ser que en esta casa no había un esclavo de menor rango. Por lo tanto, los discípulos y Jesús no lavaron sus pies al ingresar al recinto. Y es raro, porque Jesús, que es el hombre más importante de ese recinto, es quien se levanta, es quien se despoja de su manto, se ciñe una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. A los maestros se les tenía rotundamente prohibido el exigirle a sus discípulos que les lavaran los pies. Era algo tan denigrante, era algo tan humillante que en la costumbre judía no era permitido que un judío le lavara los pies a otro judío. Esta era una función exclusiva de los esclavos, de la población gentil. Pero aquí vemos algo muy raro. Vemos a Jesús rompiendo con el orden social. Vemos a Jesús saliéndose de esta costumbre y de esta tradición y tomando el lugar de la persona de rango más bajo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Pienso que la sorpresa, y en el texto podemos ver el silencio sepulcral de los discípulos al ver a Jesús tomando esta iniciativa. Una bofetada a la naturaleza orgullosa de los discípulos y por lo tanto termina siendo una bofetada amorosa a nuestra naturaleza orgullosa, dado que es Dios mismo que por causa del hombre se humilla en un amor humilde que se expresa a través del servicio. En este contexto, Dios se humilló por causa del hombre. Al hombre le debería avergonzar el ser orgulloso, dijo algún día Agustín de Hipona. Si Jesús, siendo quien es, no tuvo problema de asumir la posición más denigrante de ese contexto social, ¿quiénes somos nosotros para negarnos
a agachar nuestra cabeza. ¿Quiénes somos nosotros? Se nos olvida definitivamente de dónde venimos. Se nos olvida definitivamente quiénes realmente somos y nos distraemos muy fácilmente en nuestro contexto social, con lo que hay a nuestro alrededor, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, aún con nuestra posición de fe, los cartones que alcanzamos, el dinero que ganamos. Nos distraemos muy fácil de quiénes realmente somos y empezamos a considerarnos superiores a los demás. Y de alguna u otra manera piensan a surgir preguntas como: ¿y yo por qué debo hacer esto? ¿Y por qué me hace esto a mí? Yo no me merezco este trato. Y empezamos a tener un léxico un poco orgulloso donde exigimos que se nos trate con la realeza que creemos se nos debe tratar. Se nos olvidamos que venimos del polvo y que estamos aquí porque Dios en su infinito poder nos creó y nos sopló de su vida. Se nos olvida que somos pecadores llenos de perversidad, que eso es lo que hay en nuestro ser interior. Y se nos olvida que lo único que merecemos por nuestra condición de pecado es la condenación eterna. Por ahí se dice una frase muy común entre nosotros: esta es la vida que yo me merezco, cuando estamos en escenarios de mucha comodidad. Pero lo real es que usted y yo, lo único que nos merecemos es la condenación eterna. No nos merecemos nada más. Se nos olvida con mucha facilidad en la estructura social que hemos construido. Y en ese contexto empezamos a rechazar al otro, empezamos a despreciar al otro, a ser indiferentes frente a la necesidad del otro. Entramos en una dinámica egoísta donde lo único que importa es nuestro reino, nuestro crecimiento, nuestro avance. Lo único que importa es que yo no me sienta estancado, sino que yo pueda estar cada vez más por encima de muchas más personas. Y asimismo aparece la crítica entre nosotros, de censurar al otro, de señalar la suciedad del otro. Y la crítica termina siendo la misma oración del fariseo: Señor, muchas gracias, porque yo no soy como ese pecador. Y entramos en un discurso de falsa humildad, donde se predica y se enseña que los jefes deben rebajarse en humildad a la posición de sus empleados, que el líder debe rebajarse a la posición de sus seguidores. Y la pregunta aquí es: ¿cómo así que rebajarse? ¿Cómo funciona esto de rebajarse al nivel del otro? Es decir, que sí hay escalones, es decir, que sí estamos en un nivel jerárquico. Miren que en nuestro léxico aún tenemos un discurso orgulloso donde creemos que ciertas posiciones nos hacen superiores al otro. Alguna vez escuché un consejo bien intencionado de que el pastor debía rebajarse al nivel de sus ovejas. Y yo me pregunté: ¿cómo así que rebajarse al nivel de sus ovejas? ¿Acaso está en una posición más elevada? Y de alguna u otra manera es muy fácil usted y yo confundirnos y empezar a considerarnos superiores a los demás, superiores a quienes nos rodean. Y en ese orden de ideas dejamos de servir y más bien esperamos ser servidos. Recordemos aquel cuento con el que iniciamos esta predicación. Si usted y yo vamos a ese cuarto al que fue Latif para recordar de dónde venimos, seguramente tiene que haber un puñado de polvo para recordar que venimos del polvo. Seguramente tiene que haber una película que nos muestre los actos más perversos que hemos cometido, los deseos de nuestro corazón, para recordarnos que somos pecadores, despiadados y perversos, como lo dice Romanos. Y también debe haber la ley que nos recuerde que lo único que usted y yo merecemos es la muerte. Pero si Jesús va a ese cuarto, si Jesús se acerca a ese cuarto para recordar de dónde viene, Él va a encontrar un trono, va a encontrar su gloria y su majestad.
y va a encontrar un coro de ángeles adorándolo, que le recordarán que Él es el creador de los cielos y la tierra y que Él realmente es superior. Solo hay uno que puede sentirse superior a los demás, y ese es Cristo Jesús. Usted y yo no tenemos ni la más mínima razón para considerarnos superiores a los demás. Fácil es decirlo, pero en nuestro trato cotidiano nos confundimos fácilmente y empezamos a dejar salir la superioridad de nuestra alma. Jesús es el único que tiene la capacidad de rebajarse a una condición menor, mientras nosotros creemos que somos capaces de elevarnos a una condición mayor. Qué engañoso y enfermizo es nuestro orgullo. Qué engañoso y enfermizo es nuestro orgullo. Aquí quiero invitarle para que se haga consciente de su orgullo y no esté pensando en el orgullo de su esposo, de su esposa, de su vecino, que se haga consciente de su naturaleza orgullosa y que esta palabra pueda hablarle a su realidad, porque incluso para reconocer orgullo en el otro, tiene que haber orgullo en mí. Jesús, dando una lección memorable de amor humilde, se levantó de la mesa, así como se levantó de su trono, se despojó de su manto, así como se despojó de su majestad, se ató una toalla, así como Él se ató a la cruz, lavó con agua la suciedad de los pies, así como lavó con sangre la suciedad de nuestra alma. Jesús, en este escenario de lavar los pies de sus discípulos, nos recuerda también que lo mismo sucedió en la cruz. El que realmente puede decirse superior a los demás fue quien se humilló, se rebajó a la condición más denigrante como lavar los pies, pero aún a una condición mucho más denigrante como morir en la cruz, lacerado por nuestros pecados. Él, siendo quien es, vino a servirnos a pesar de lo que nosotros somos. Y todo esto que leemos en este texto, que vimos en el video, se fundamenta en el primer versículo del capítulo 13. Dijo Juan: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este texto no nos muestra un acto simple de humildad, sino que nos muestra un humilde amor, una humildad que se fundamenta en un amor incomprensible para todos nosotros. Él, siendo quien es, vino a servirnos a pesar de lo que nosotros somos. Mientras nosotros nos creemos quién sabe qué y esperamos ser servidos y exaltados, Cristo se despoja de su manto, se levanta de su silla, se ciñe una toalla y lava nuestros pies. Cristo, digno de lavarle los pies, es quien nos lava los pies a nosotros. Y esto debe generar un freno a nuestro orgullo. Esto debe generar una confrontación a esa naturaleza orgullosa que silenciosamente se va levantando en nosotros en los diferentes contextos y que nos lleva a considerar que merecemos algo mejor, y como merecemos algo mejor, asumimos una actitud de receptores. Deme el honor que necesito, deme la gloria que yo merezco, deme la gratitud que yo merezco en esta casa, y de alguna u otra manera, desde una postura orgullosa, actuamos en contra de la naturaleza de Cristo, pero nos hacemos llamar cristianos. Leamos una vez más el versículo 14 al 17. Dijo Jesús: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies,
también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Esto implica que tenemos que incluir en nuestra ceremonia o en nuestras celebraciones un ritual de lavatorio de pies. No necesariamente. Pienso que la instrucción de Jesús en este momento hace referencia a que en nuestra cotidianidad debemos ser caracterizados por un humilde amor que está a disposición de quienes nos rodean. Que nuestra cotidianidad debe estar caracterizada por el servicio humilde y amoroso a todas las personas que están alrededor nuestro. A veces, como cristianos, nos sentimos orgullosos de nuestra condición teológica y empezamos a mirar por encima del hombro a esos pecadores inmundos. Eso no fue lo que dijo Jesús cuando lavaba los pies de sus discípulos. A veces nos consideramos más santos, más puros, mejores personas que los demás. Y eso no es la invitación de Jesús en el lavatorio de pies. Todo lo contrario, la invitación es a que podamos mirarnos a los ojos, sentir compasión el uno del otro y poder servirnos, limpiarnos la suciedad los unos con los otros. A veces muy cristianos, muy teólogos, mucho conocimiento, pero poco servicio. Seguramente muchos han escuchado nuestro mensaje evangelístico y han visto nuestros estados bonitos de redes sociales donde Dios siempre está allí. Pero no muchos saben qué es que les lavemos los pies. El Evangelio nos implica a levantarnos de nuestra comodidad, despojarnos de nuestro manto, ceñirnos una toalla, postrarnos frente a nuestro hermano y limpiar su suciedad. Ese es el Evangelio y es justamente lo que Jesús nos invita a hacer. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo, dijo Jesús. Pero nosotros, en vez de limpiar la suciedad del otro, lo que hacemos es señalarla, juzgarla, criticarla. Ese no es el Evangelio. A veces sumergidos en un orgullo dentro de la familia, donde el esposo no sirve a su esposa, donde los hijos no honran a sus padres, donde los padres no les sirven a sus hijos, desde un orgullo, desde una sensación de superioridad. Los jóvenes que se sienten superiores porque están aprendiendo algunas lógicas. Los padres que se sienten superiores por su amplia experiencia de vida y no se sirven los unos a los otros. Un hogar cristiano se caracteriza porque nos lavamos los pies constantemente los unos de los otros. Un hogar cristiano se caracteriza porque al interior de esa familia nos humillamos, nos postramos los unos ante los otros para hacernos el bien. Esa es una familia cristiana. A veces desde un orgullo profesional empezamos a criticar a otros profesionales. Es que no sabe hacer lo que hace, no lo hace bien, no es bueno en lo que hace y criticamos. Cuando la invitación de Jesús es lávele los pies. ¿Por qué en vez de criticarle más bien no le enseña? ¿Por qué en vez de criticarle más bien no le dice me permites compartirte lo que sé? Y eso sería lavar los pies. Pero no, usted y yo a veces en la empresa lo que hacemos es señalar la mediocridad de los demás, lo que usted no es. La oración del fariseo, ay Señor, gracias porque no soy tan mal empleado como ellos. Eso no es el Evangelio. La invitación es que lavemos los pies de aquellos que merecen nuestra crítica, servir a quienes no se lo merecen.
Mire, ninguno de los discípulos que estaba allí merecía tal honor que Jesús les dio esa noche. Ninguno de los discípulos merecía que Jesús le lavara los pies. Pero ese es el humilde amor de Cristo para con ellos y para con nosotros, que aún sin merecerlo, lavó sus pies. Qué fácil es ayudar al que nos ayuda. Qué fácil es servir al que me sirve. Invitar al que me invita. Eso no es humildad y no es amor humilde. Es gentileza, es amabilidad. Pero el desafío del Evangelio es que lavemos los pies de quien no lo merece, de ese compañero de trabajo que no merece su servicio. El Evangelio nos invita a lavar los pies de esas personas, de ese integrante de su familia que no ha hecho méritos para que usted se postre delante de él y lavarle sus pies. Esa es la persona indicada para lavar los pies. Tenemos que aprender a servir, a entregarnos por aquel que no se lo merece. Debemos abandonar esa idea de club social, que nos ayudamos los unos a los otros, y yo ayudo al que me ayuda, te sirvo al que me sirve, y esa no es la idea del Evangelio. Salgámonos de ese escenario y empecemos a servir a quien no merece nuestro servicio. Empecemos a servir a quien no merece el bien. Hagamos el bien a aquellos que no merecen nuestro bien. Eso justamente fue lo que hizo Jesús. Nuestra responsabilidad de servicio no se reduce simplemente entonces a ser parte de un ministerio interno de la iglesia. Aquí Jesús nos está dando una misión para la iglesia, y es que en nuestra cotidianidad sirvamos con un amor humilde, sirvamos con un amor desinteresado. Hoy la palabra nos exhorta a revisarnos una vez más y a impulsarnos hacia el servicio de quienes Dios ha puesto a nuestro alrededor. La invitación es para que en nuestra cotidianidad lavemos los pies de quienes nos rodean. Lavemos los pies de nuestros vecinos, lavemos los pies de nuestros compañeros de trabajo, lavemos los pies de nuestros hermanos en la iglesia, lavemos los pies de nuestra familia y aún lavemos los pies de quienes no conocemos. No se nos puede olvidar nuestra misión. Escuchamos a veces con claridad la gran misión, la gran comisión de ir por todo el mundo y haciendo discípulos, pero tratamos a veces de hacer discípulos sin lavar sus pies. Y Jesús lavó los pies de sus discípulos. Acepte el desafío del Evangelio y lave los pies, incluso de Judas. Jesús lavó los pies de Judas, lavó los pies de quien le iba a traicionar, y es ese amor humilde, desinteresado, incondicional del que usted y yo tenemos que aprender. Seguramente cuando decimos Judas, viene a alguien a su cabeza, viene alguna persona en este momento a su mente. Acepta el desafío de este texto de lavarle los pies a Judas, de postrarse delante de Judas, humillarse delante de él y hacerle el bien. Lo que a su naturaleza pecaminosa le produce Judas es deseos de maldad, violencia. Pero el Evangelio le invita a hacerle el bien a aquella persona a la que usted desea hacerle el mal. Aceptemos el desafío del Evangelio y hagamos el bien a los Judas que tal vez hay en nuestra historia. Difícil, ¿verdad? Pero no les estoy lanzando un desafío abstracto, sino algo que Jesús hizo y que finalmente dijo: esto lo he hecho como ejemplo. Dichosos los que ponen en práctica esto que les estoy
enseñando, dijo Jesús. Así que hay dicha en lavar los pies, hay una dicha celestial en servir desinteresadamente con un amor humilde a quienes nos rodean. Aquí aparece Pedro en la historia. Pedro, permítame inferir que tal vez desde una postura de ser políticamente correcto, moralmente correcto, Pedro se las pilló y dijo: esto no está bien. No está bien que Jesús me lave los pies a mí. Aquí tal vez me voy a ganar unos punticos. Y cuando Jesús se acerca a Pedro para lavar los pies, Pedro dice: no me lavarás los pies a mí. Y Pedro dijo: la saqué del estadio. Aquí Jesús me va a decir alguna palabra de reconocimiento como las que he escuchado últimamente. Pero no fue así. Jesús le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro pasa de un extremo al otro y dice: entonces lávame todo. Entonces Pedro, buscando desde una falsa humildad, buscando reconocimiento, buscando el reconocimiento del maestro, buscando ser correcto frente al maestro, pero con la intención de ser aplaudido. Y Pedro aquí nos ilustra la falsa humildad que a veces asumimos dentro de la iglesia y dentro de nuestra sociedad, donde entendemos y asumimos comportamientos humildes simplemente para obtener reconocimiento. Sabemos cuáles son esos comportamientos que se aplauden y entonces los asumimos no por un amor humilde, sino por amor propio, para incrementar nuestra fama, para incrementar nuestro reconocimiento, para incrementar nuestra buena imagen. Miren cómo ese hombre lava los baños de la iglesia. ¡Wow! Y a veces la intención del corazón no es un amor humilde por la iglesia, sino un amor propio que me lleva a asumir una actitud correcta que me generará un reconocimiento. Así vemos a Pedro en este momento tratando de ser humilde, pero la humildad no se puede forzar. La humildad es producto del amor. Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. La humildad genuina es producto del amor que Cristo nos dio a nosotros como iglesia. Así que cuidado con esa falsa humildad, con esos falsos comportamientos que quieren generar un reconocimiento en vez de la obediencia genuina a Cristo. Martín Lutero escribió alguna vez: la humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullos. Así que esto no se trata simplemente de asumir actitudes correctas como la que Pedro quería tener. Esto no se trata de ser un jefe amable con sus empleados o de ser una persona carismática con la gente en la calle. Esto no se trata de actitudes externas simplemente, sino de una postura del corazón que se postra delante del otro y que le reconoce como igual. O incluso, como Pablo lo dijo alguna vez, que le reconoce al otro como superior. Aquí la invitación es a que revisemos nuestro corazón, a que revisemos quién nos creemos, a que revisemos realmente quién usted cree que es y qué es lo que cree que se merece y qué es lo que espera a los demás, y que podamos rendir toda esa falsa grandeza delante del Cristo, que realmente es grande y que se postró para servirnos, que se humilló para limpiarnos, que dio su vida para salvarnos. Es al Cristo que adoramos. Así que como cantamos canciones en adoración a Cristo al comienzo de esta reunión, usted y yo debemos adorarle también
caminando con un amor humilde, sirviendo y lavando los pies los unos de los otros. Que no se nos olvide esta misión que Jesús también nos da. Hagan esto como yo les he dado este ejemplo, y dichosos los que obedecen esta palabra. Filipenses 2, 5 al 11 completa el desafío de la palabra de esta mañana. Pablo dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó nombre, el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le invito entonces para que postremos nuestro corazón delante de Cristo, que es el grande, el todopoderoso, quien puede afirmar ser superior, pero que se humilló por amor a nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana y reconocemos que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador, y nosotros tan solo somos tus hijos por gracia, no porque lo merecemos, sino porque tú nos amaste de manera incondicional. Hoy reconocemos, Señor, nuestra real condición. Reconocemos que venimos del polvo, un polvo que cobra vida por tu aliento de vida. Hoy reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Reconocemos delante de ti que somos perversos y que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que no somos mejores que nadie. Simplemente nos ha cobijado tu gracia. Simplemente nos ha cobijado tu misericordia. Reconocemos, Señor, en esta mañana nuestra naturaleza orgullosa que nos impulsa a ser superiores, que nos impulsa a querer estar por encima de los demás, que nos impulsa a ser como tú, a querer ser dioses. Hoy reconocemos y nos despojamos de todo aquello de lo cual podríamos gloriarnos, y reconocemos, Señor, que tú eres el único digno de gloria, que tú eres el único digno de reconocimiento, que tú eres el único digno de honor, y por lo tanto clamamos a ti, Señor: enséñanos a amar como tú nos amas. Enséñanos a amar a nuestros hermanos como tú nos amas. Enséñanos a lavar los pies así como tú lo hiciste con nosotros. Señor, queremos despojarnos de nuestros mantos, de esos mantos a los cuales le otorgamos niveles de importancia. Queremos levantarnos de nuestra silla de comodidad. Queremos ceñirnos una toalla para lavar los pies de aquellas personas que los tienen tan sucios como nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo en este mismo instante nos impulse hacia un amor humilde de servicio. Padre, nos humillamos delante de ti, y que esa humillación delante de ti produzca como resultado el postrar y el servir a aquellos que están a nuestro alrededor. Te pido por familias conforme al Evangelio, donde se lavan los pies los unos a los otros. Yo te pido, Señor, para que cada cristiano, cada persona que haga parte de tu iglesia, en el lugar donde trabaja, en cada lugar donde se desempeña, pueda rendirse
y lavar los pies de aquellos que los tienen tan sucios como nosotros. Señor, queremos ser embajadores de tu reino, embajadores del Evangelio, y esto no será a través del conocimiento, sino a través del amor humilde y la capacidad que tengamos de lavar los pies de aquellos que se cruzan por nuestro camino. Permítenos comprender que esto no se trata de títulos, de dinero, de fama, de reconocimiento, sino de la capacidad que tenemos de lavar los pies de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, y te adoramos a ti, Dios digno de adoración, realmente grande, realmente todopoderoso. Bendito eres tú, Señor, por siempre, por siempre. Amén. Iglesia, de esta manera concluimos nuestra reunión virtual por el día de hoy. Así que totalmente desafiados por la palabra a vivir en un amor humilde. ¿Recuerdas esto? ¿Sabes de qué se trata? Sí, es Navidad. Tiempo de celebrar. Tiempo de estar en familia y con amigos. Un tiempo para compartir. Te invitamos a nuestro especial de Navidad el domingo 20 de diciembre a las 7:30 p.m. Conéctate a través de nuestro canal en YouTube. El encuentro te desea una feliz Navidad. Navidad. En esta Navidad expresamos nuestro amor y solidaridad con nuestros hermanos de la isla de Providencia. Como familia Encuentro, nos unimos para enviar nuestra ofrenda de amor. Envía tus donativos a nuestras oficinas o a través de la cuenta bancaria. Únete a esta iniciativa y el 21 de diciembre hagamos palpitar de gozo el corazón de la iglesia en Providencia. Navidad es dar con generosidad. Navidad